Estimado estudiante, hoy tendremos una nueva sesión del área de comunicación. Antes de empezar, debemos recordar lo trabajado en la sesión anterior y para ello te haré algunas preguntas que debes contestar de manera oral. Primero, ¿de qué trataba el texto que leímos la sesión anterior? Pensemos un poquito. ¿Es importante conocer sobre los derechos del niño? Ajá. Yo sé que recuerdas muy bien la respuesta a estas dos preguntas. Así es que vamos con la tercera. ¿Cómo podríamos dar a conocer sobre los derechos del niño? Pues bien, enfocándonos en esta tercera pregunta, yo sé que tú tienes varias posibles respuestas, pero esta vez nos vamos a enfocar en una manera específica de dar a conocer sobre los derechos del niño y es a través de la escritura de un texto. Nuestro propósito en esta ocasión es el siguiente: escribir un texto expositivo para dar a conocer sobre nuestros derechos. Entonces, es importante recordar, ¿qué es un texto expositivo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué tipos de textos expositivos hay? Pues bien, si respondiste todas las preguntas de manera efectiva, está excelente. Pero de repente si te faltó contestar alguna de ellas o no lo recuerdas bien, no te preocupes porque para eso yo te voy a ayudar con la siguiente información. La estructura de un texto expositivo es la siguiente. Primero tenemos el título, el cual se relaciona con el tema que desarrolla. Luego tenemos la introducción, en la cual se presenta el tema de manera general y motiva al lector a que siga leyendo. Después tenemos el desarrollo, que presenta en varios párrafos los subtemas a tratar. ¿Ya? Recuerda que todos estos subtemas deben estar también relacionados con el tema general. Dice, puede presentar definiciones o ejemplos como recursos. Y finalmente tenemos la conclusión, que generalmente está ubicada en el último párrafo. En ella se hace un resumen de las ideas expuestas. El texto expositivo tiene sus propias características que los pueden distinguir de otro tipo de textos. Vamos a ver cada una de ellas. Para empezar, su propósito dice que es informar de manera clara y directa. Luego, puede contener definiciones, descripciones, características, ejemplos u otro aspecto importante relacionado con el tema. Estos recursos generalmente van a ser utilizados en el cuerpo o desarrollo. También es importante saber que existen dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados, y es muy sencillo poder diferenciarlos. Empecemos con los divulgativos. Dice que estos son dirigidos a un público más amplio. No es necesario que el lector tenga conocimientos previos. Es decir, no es necesario que la persona que lee tenga conocimiento acerca de este tema, ¿sí? Por ejemplo, dice, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. También tenemos, por otro lado, los textos expositivos especializados. Dice, requieren conocimiento previo debido a la complejidad, es decir, en este tipo de textos sí es necesario que el lector conozca acerca de este tema debido a la complejidad del contenido de este texto. Por ejemplo, tenemos aquí a las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Luego, dice, emplea un lenguaje formal y objetivo. Es decir, en este tipo de textos expositivos no vamos a encontrar un lenguaje figurado o palabras que me indiquen un doble sentido. Ya. Ahora, dice que sin incluir opiniones del autor.
en este tipo de textos tampoco vamos a poder apreciar opiniones del autor, ya que esta es una característica de otro tipo de textos. Además, dice, pueden emplear fotografías, ilustraciones, gráficos, tablas u otro tipo de recurso gráfico que complemente la información. Bien, ¿ves que no fue tan difícil? En realidad fue bastante sencillo, ¿cierto? Continuemos entonces. Ahora te voy a presentar un ejemplo de texto expositivo. Aunque anteriormente en las sesiones habíamos visto ya o habíamos leído dos textos expositivos. Te recomiendo que en esta ocasión pongas en pausa el video y leas el texto con calma. ¿Ya? Luego de hacer ello, analiza conmigo su estructura. Dice, tenemos primero lo que es el título, el derecho a la educación, el cual ya me da a entender de qué va a tratar el texto. Me da la idea del tema general, ¿cierto? Luego tenemos un pequeño párrafo, en este caso, que es la introducción. Aquí, básicamente me está presentando una definición de lo que es el derecho a la educación. ¿Ya? Luego tenemos el cuerpo o desarrollo, que es la parte más extensa de nuestro texto. En este caso está conformado por 3 párrafos. ¿Ya? En el segundo párrafo, ya, vemos que básicamente trata de la definición de educación y la descripción del proceso educativo. En el tercer párrafo nos habla de la importancia de la educación para la sociedad. Y en el cuarto párrafo menciona o hace referencia sobre el compromiso de los estados, ¿cierto? Respecto al derecho a la educación. Finalmente tenemos la conclusión o cierre, ya en un pequeño párrafo. En este generalmente se da un resumen donde se resaltan la idea o las ideas más importantes. ¿Ya? Lo que quiero que aprecies es que podemos distinguir que hay un espacio que diferencia a los párrafos entre sí. Este espacio es un poco más amplio que el que separa a una línea de otra. También debemos resaltar que cuando termina un párrafo se coloca un punto aparte. ¿Ya? En el segundo párrafo, por ejemplo, vemos que hay varios puntos dentro de ese párrafo. A estos se les llama puntos seguidos. ¿Ya? Y su función es separar los enunciados u oraciones dentro de un mismo párrafo. ¿Ve? Y al final, en la conclusión o cierre, el último punto es el llamado punto final. Este es el que cierra el texto y cada texto solamente puede tener un punto final. ¿Ya? Aparte de ello, sé que has notado que hay unas palabras que están resaltadas de rojo o están escritas de color rojo. Estos son los llamados conectores y su función, como su mismo nombre lo dice, es conectar las ideas ya entre sí. Hay diversos tipos de conectores, ¿ya? Los cuales también te los voy a dejar en la ficha número 8. Pero lo que quiero que veas aquí es que, por ejemplo, tenemos el conector además. ¿Ya? Este conector es un conector de adición que en este caso se encuentra en el cuarto párrafo. ¿Ya? Su función específica es que está adicionando o sumando, agregando información. ¿Ok? En ese párrafo. También podemos observar otro ejemplo de conector donde dice en conclusión. En este caso, este es un conector conclusivo, ¿ya? O también dicho de conclusión. No solamente puedo poner este conector, lo puedo sustituir por otro como por ejemplo para terminar, resumiendo, en resumen o para finalizar. Es decir, no necesariamente vas a utilizar estos conectores que están escritos aquí. Los puedes reemplazar por otros de su mismo tipo. ¿Ok? De repente en estos momentos te parece un poco confuso, pero más adelante también en otras sesiones reforzaremos bastante lo que es el uso de conectores. ¿Ya? Por ahora también te puedes guiar
de la información presentada en la ficha 8 relacionada a los conectores y también te dejaré un link para que conozcas un poco más de ellos. ¿Sí? Pues bien, este ha sido el ejemplo acerca del texto expositivo. Ahora tenemos el reto. El reto es el siguiente. Escribe un texto expositivo sobre un derecho del niño. Para ello debes hacer lo siguiente. Elige un derecho del niño y busca información sobre él. Cuando nosotros vamos a buscar información, a los lugares de donde sacamos esa información los llamamos fuentes, fuentes de información. En este caso, lo que yo te voy a pedir es que saques información de más de una fuente, ¿ok? Ahora, el paso número 2 es descargar la ficha de trabajo número 8 y utiliza las plantillas para escribir tu texto. Verás que en esta ficha te guía paso a paso para poder elaborar con éxito tu texto expositivo y también revisarlo. Esto ha sido todo por la sesión de hoy, pero no nos vamos a despedir sin antes hacer una reflexión sobre lo aprendido. Y para ello voy a utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Y para qué me servirá lo aprendido? Interesante, ¿verdad? Esto me despido y recuerda siempre que ser bonifacino es compromiso de honor. Hasta la próxima.